Imagínense un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Esto es el suspense. Alfred Hitchcock. Tengo el gusto de presentar a un gran actor de tablas, cine, televisión y optometrista. Él es Alejandro Fajardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación aquí. Vamos a empezar con una pequeña pregunta y como está ahí el nombre del programa, diré, yo pregunto, Dale. ¿cómo fue que te iniciaste, iniciaste en este mundo de las tablas, de la actuación? Lo voy a hacer breve porque es Extenso. rápido. Sí. Cuando yo estaba en el colegio tuve clases de actuación, entonces con Ernesto Suárez, que Ernesto fue uno de los pioneros en el teatro acá. Cuando era muy pequeño, mi papá me llevó a ver teatro del Candilejas, vi al grupo de La Mueca, vi todo el Guayaquil Superstar. Me llamó muchísimo la atención, pero de ahí me desconecté porque no continuamos las clases de teatro en el colegio. Luego, por cosas de la vida, me fui a estudiar a Bogotá una carrera que también me encanta, la optometría, y estando ya terminando mis últimos años de optometría, comencé a involucrarme un poco más en el teatro en Bogotá, tiene mucha más actividad cultural, y decidí que ya era independiente absolutamente de estudiar teatro. Pero ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Tipo, según me cuenta producción, también te gustan bastante los números. Sí, o sea, lo que pasa es que la optometría, la óptica es una ciencia exacta, entonces ahí el error, pues no son tan graves, pero las posibilidades de error son bastante altas también. En cambio, la parte teatral es muy creativa, es muy subjetiva, entonces tengo que entre esas dos cosas un balance. Creo que siempre tuve una imaginación inquieta desde niño, siempre quise contar historias más allá de los juegos normales, siempre nació esa idea en mí de personificar diferentes cosas. En realidad tengo una imaginación muy grande, entonces creo que eso me llevó a la larga decidir estudiar teatro. ¿Y cuál sería la diferencia entre las tablas y la televisión, se podría decir? En realidad la diferencia es en técnica y en tiempos. La televisión trabaja a un ritmo bastante acelerado por cosas de producción. El teatro tiene un proceso muy lento en relación a la televisión. El cine está en intermedio entre los dos. Pero ¿por cuál te vas más? ¿Cuál te gusta más? Me Se gusta podría el decir. teatro. El teatro te gusta Sí, más me que el gusta más. cine. Hago más teatro que cualquier otro. ¿Ha habido algún personaje que has personificado que dices, con este me siento identificado al 100%? Yo creo que todos los personajes tienen un pedazo tuyo. Todos los personajes tú les prestas herramientas de tu propia experiencia para crear ellos mismos sus experiencias en su universo. Pero, ¿qué te puedo decir? Supongo que el personaje del amante, que fue mi primer personaje, es el que más disfruté, el que más recuerdo. Según mis apuntes, Prometeo Deportado fue tu primera película. Correcto. Tuviste el papel de nadador. ¿Cómo fue tu preparación en aquel personaje? Bueno, trabajar mucho con Fernando Mieles, que fue el director. Fernando, cuando me contó lo del personaje del nadador, investigué un poco los nadadores de acá y su proceso de entrenamiento. Comencé a entrenar natación, a nadar 2-3 veces por día hasta llegar a la película, que fueron como 2 meses antes. Y con Fernando teníamos ensayos. Entonces, un poco, como es una película coral, era un poco el universo de él, lo que le estaba buscando de balance con los demás personajes. Porque no es que yo iba a quedar solo como protagónico, sino que entre todos teníamos que llevarnos la historia. Entonces era un conjunto era una mezcla entre teatro y cine, porque el teatro es muy de grupo, el cine es más de director. Pero esa preparación, ¿crees que fue difícil o sabías a lo que ibas? No sabía lo que iba, era mi primera película, era la primera vez que trabajaba en cine, entonces, nada, era esperar y estar abierto a aprender. ¿Crees que el teatro influye en la sociedad? ¿Educa, sí o no? Totalmente. Totalmente educa el teatro. Correcto, o sea, es una herramienta para educar, no todo lo que se hace en teatro es para educar. Es educativo, se podría decir. Bueno, exacto, pero es una herramienta muy potente para educar bueno, no solo el teatro, la cultura en general. Pero el teatro es una herramienta que fue diseñada para representar a la sociedad. Entonces uno tiene que verse reflejado en eso. Y cuando estás ahí reflejando un personaje, ¿no? Ya que estás haciendo una obra de teatro, llegas a ver las miradas, las sonrisas del público y eso como que te llena a seguir haciéndolo. Depende mucho del teatro en el que te presentes. La mayoría de las luces están frente a tu cara, entonces es difícil ver a la gente. En otras, dependiendo de la obra que estés montando, tienes acceso a ver a la gente. Pero en realidad, más que conectarse en ese momento, es después. Cuando la gente sale de la obra, sale afectada en algún sentido. O triste, o alegre, o aburrida, pero en algún sentido. Esa es la conexión bacán. Durante la obra es trabajar. ¿Cómo fue volver a trabajar con Sebastián Cordero?
Increíble en realidad. Fue una obra, fue un trabajo más íntimo entre los personajes porque la anterior había sido una obra más grande y era otro tipo de montaje. Este era un montaje mucho más pequeño, mucho más íntimo, entre dos compañeras. Entonces fue muy interesante conocer esa parte de Sebastián, esa parte de búsqueda de él dentro de los personajes con los actores. No lo habíamos trabajado tan profundamente, entonces fue increíble entender un poco cómo funciona su cabeza. ¿Y cuál crees que es la diferencia, se podría decir, entre dirección de teatro y dirección de cine? Pues Bastante. sí, ahí tiene que mucho ver la parte técnica, ¿me entiendes? En el cine el encuadre funciona de muchas formas diferentes. En el teatro el hecho de que sea en vivo funcionan muchas cosas diferentes. Entonces, como te decía hace un rato, el teatro es de los actores. El director puede estar ahí, puede hacer la propuesta, pero una vez empieza la obra, él no puede hacer absolutamente nada hasta que termina. En el cine sí, el cine es del director. Entonces el director tiene que cortar, repetir o buscar una mejor forma de lenguaje una vez basado en su encuadre, una vez encuentre su línea, ¿me entiendes? Entonces son diferentes, pero de todas maneras son muy potentes las dos para trabajar. En el tema de la actuación, tipo en el teatro, ¿te ha tocado improvisar porque olvidaste alguna cosa? Sí, yo creo que a todos se nos cruza un momento los cables y te pegas un blancazo y ¿Qué hago? tienes que seguir. Entonces, nada, lo chévere del grupo, por ejemplo, es que te pueden regresar donde te equivocaste de alguna manera. Tus mismos compañeros te pueden Te salvar. acolitan, se podría decir. Te salvan, porque ya te digo, el teatro no lo puedes hacer solo para salir tú o sobresaltar tú. Tiene que ser el grupo, tienen que ser tus compañeros. La única forma en que tú seas bueno en el teatro es que tus compañeros te lleven a ser bueno, y para eso tú tienes que llevarlos a ellos a ser buenos. Entonces es la única forma de trabajar. Si no, ser protagonista, haz monólogos. Claro. Está bien, no lo digo, pero si estás trabajando en un grupo con tus amigos, siempre el teatro es en grupo. Tienes que salir todos al aire y todos brillar juntos. Exacto. Entonces, tipo, no sé, supongamos aquí alguna anécdota que tengas. ¿De qué? En el teatro, no sé, te hayas confundido en algo y te ayudaron. Bueno, una vez hice un montaje con Jaime Tamariz, fue un grupo grande, estábamos haciendo la versión teatral de ¿Quién voló sobre el nido del cucú? En un momento que era un blackout, teníamos que salir todos, alguien salía a recogernos porque no vemos nada, porque te juro que quedamos encandelillados. Entonces teníamos que cogernos de las manos y alguien tenía que sacarnos del escenario por una de las patas. Yo me solté por un segundo y di 2 pasos en falso y me pegué con una viga de metal que estaba ahí y se me hizo una pelota acá. Entonces tenía que salir otra vez al escenario en 10 minutos. Así que fui a ponerme hielo, maquillaje y salí. Pero ya salí con cacha. Pero, ya te iba a decir, ¿pero se notaba o no se notaba? Sí, pero como estás lejos, no se notaba. Pero tanto. Se te cagaban de la risa, supongo. Todo el mundo sí, y porque la cabeza me quedó doliendo toda la hora. ¿Y alguna otra anécdota así embarazosa, se podría decir? En una función de hombre tenías que ser. José Andrés Caballero me metió el pie y me hizo caer. Pero fue a propósito, no, fue sin querer. Imagínate que era a propósito. Sal de aquí. No lo sé. No, sí, me tropecé y quedé como en el aire un rato. Pero nada, seguí, me levanté y seguimos. Y así de pequeño, tus primeros pasos, que recuerdes, tipo, me mencionaste que en el colegio tú estudiaste actuación. Sí, pero era muy sencillo lo que nos enseñaba Ernesto. Ernesto lo que más nos quería ir a introducir al teatro justamente por el lado de la educación. Entonces era chévere poder conversar con tu amigo y romper algunas cosas que uno no estaba acostumbrado a hacer. Pero ahí fue que le agarraste el gusto, ya fue después que dijiste... Sí, y porque en realidad ver a los actores, cómo utilizar su imaginación. Por ejemplo, había en Guayaquil Superstar una escena que yo me acuerdo muchísimo, que eran unas cajas en el piso y de pronto todos se sentaron y comenzaron a brincar y hicieron como que estuvieran en un colectivo y de pronto se paraba uno y agarraba el tubo, pero todo esto con la imaginación. Entonces uno desde niño se sorprende con ese tipo de cosas. Claro. Y yo entendí, creo que entendí lo que era jugar o la creatividad que uno puede, el alcance que uno puede tener. Entonces, eso sí creo que me enganchó. Pero, y a lo largo de tu vida, ya que llevas actuando desde el colegio, en diversas cosas, ¿cuál ha sido el o los personajes que te han marcado más? Es que es difícil. Todos los personajes son importantes para uno, en realidad. A mí me gustan absolutamente todos los que he hecho. Hay algunos que son más desafío que otros, totalmente. Con Jaime Tamariz hicimos Frankenstein y me tocó hacer de Igor, que era un personaje muy pequeño, entonces no es que yo sea muy alto tampoco, pero trabajar el cuerpo para poder manejar ese personaje con una joroba, eso me pareció increíble. Luego, por ejemplo, con Sebastián, tener que trabajar este personaje de Regavia, un personaje que está encerrado y que está todo el tiempo solo.
y que va perdiendo un poco la cabeza. Son cosas que son como desafíos que uno Son un tiene. reto cumplirlo, por así Entonces, decirlo. claro, yo creo que todos los personajes son un desafío finalmente y yo de todos tengo algo y creo que todos tienen de todo de mí. Entonces, ¿cómo has trabajado con tantos personajes? ¿Alguna vez te ha llegado una propuesta internacional? Sí, he hecho casting, he tenido llamadas, pero cuestiones de tiempo, en realidad. Yo, por mi otro trabajo, tengo el tiempo como muy... Es mío, absolutamente mío, yo lo manejo a mi antojo, pero tengo que ser responsable. Entonces, tengo el tiempo como muy... Limitado, se podría No decir. limitado, sino muy ordenado. Ah, ok. Entonces, desordenar es un caos para mí. Soy bien estricto en eso. Ya que hablamos de tiempo y el orden, ¿qué orden tienes tipo cuando te levantas? ¿Qué desayunas? ¿Tomas café? Sí, a mí me gusta hacer ejercicio, entonces estoy en una permanente... Antes era muy exigente conmigo, ahora no tanto, pero tengo una disciplina. Entonces yo me levanto en la mañana a hacer ejercicio, entonces hago ejercicio, mi desayuno es un café, un yogur nada más. La alimentación durante el día es suave, en la noche es donde yo más como, pero trato de comer sano. Mentira, a veces me trago un paquete de pan entero con jamón y queso. Pero, ¿qué clase de ejercicio haces? ¿Que caminas, Yo corres? en las mañanas salto cuerda, hago un poco de ejercicio con cuerpo. Estoy yendo por las tardes a trabajar en un gimnasio en la en la Federación Deportiva del Guayas, en el gimnasio de escalada. Me gusta mucho eso, entonces estoy con unos amigos escalando ahí ciertos días a la semana, entreno con ellos y nada, ando en bicicleta. Me gusta andar en bicicleta en Guayaquil. Pero este gusto, por así decirlo, a la vida sana, se podría decir, ¿desde cuándo fue que te llamó la Yo atención? creo que toda la vida, en realidad me ha gustado hacer deporte siempre. Desde pequeño jugué fútbol, luego pasé el béisbol y karate, que era como lo que todos hacíamos en mi época de adolescentes. Pero siempre me ha gustado mantenerme activo. De hecho, tengo el hombro roto porque estuve jugando rugby durante unos años. Ay, perdón, ya dañé esto. Y me rompí el hombro en un partido de fútbol, de rugby. Sí, entonces, tus familiares, me imagino de chiquito verte correteando por todos lados, era... Yo creo que ¿Cómo lo está... detenemos? Sí, sí, en realidad sí puede ser eso. Sé que te gusta demasiado el mar, Sí, me te gusta. encanta surfear. Sí, me gusta surfear. Ya no tanto como antes por cosas Llegó la de teatro, nostalgia. pero sí, me gusta mucho. El mar es una cosa maravillosa, para mí es como de limpieza. Trato de ir cada vez que puedo, pero cada vez es más complicado. O sea, como que encuentras paz a la hora de estar frente Sí, al mar, se en puede realidad sí, porque lo que representa el mar, pero sí me gusta estar en algún momento del día solo para buscar ese equilibrio y ese orden en la cabeza. No es que hago yoga, me gustaría, no hago yoga, pero sí me gustaría, lo que sí me tomo es mi tiempo en las mañanas de ordenar mi cabeza, de lo que voy a hacer en el día, proyectar en el día, para más o menos tener una idea, ¿no? ¿De qué es lo Igual que vas eso a va hacer? cambiando durante el día, durante lo Los que va pequeños pasando. desvíos. Sí, todo pasa durante el día, pero la idea mía es cumplir ese como día tranquilo. ¿Y qué tiempo le dedicas a tu negocio familiar, a la Yo optometría? llego a las 10 de la mañana, salgo a las 6 o 5 de la tarde, dependiendo de los pacientes. A veces puedo programar a todos los pacientes en un solo día, entonces tengo más tiempo libre y dedico a otras cosas. Me dedico a los perros, no sé. Busco ensayos, horarios para ensayos, trato de cuadrar esas cosas. Porque sería bien complicado mientras trabajas, ir corriendo a ensayar. Y volver a la óptica, no, es Claro. imposible. Entonces trato de conglomerar todo en unos horarios más cómodos. Así como dijiste, todos los clientes en un solo día y trato porque tampoco, también me debo a ellos. No es que Claro. yo mando ahí, no. Trato de acomodarme lo que más pueda y me gusta eso. ¿Cuáles, o sea, si podemos saber, cuáles son tus metas y proyectos a futuro? Yo quiero comenzar a dirigir. En realidad no soy muy bueno para escribir. Yo tengo muchas ideas en la cabeza y las tengo como visualmente. Entonces lo que yo hago es como una especie Dibujito. de storyteller ahí. Ok. Voy contando lo que yo quiero que pase en la obra de teatro y después trato de hacer como una escaleta y bueno, trato de ir como de atrás para adelante. ¿Cómo te diste cuenta de eso de que no te gustaba escribir desde Es que soy muy peladito? malo. Mira, yo estudié cine, entonces las clases de guión eran muy bacanes porque yo tenía muy buenas ideas. Pero de ahí a transcribirlas, me daba pereza. No le decías a alguien, No, ayúdame me a daba pereza. Entonces transcribir siempre mi tenía idea. como un amigo que transcribe y yo hablo y él copia y después tratamos de ordenar y de ahí botamos todo lo que nos sirve. Entonces quiero otra vez regresar a ese proceso porque quiero comenzar a contar historias, porque sí creo, como te dije hace un momento, que el teatro es una herramienta muy potente para educar. Y no es que yo quiera educar a las personas, sino es que quiera contarle historias de lo que socialmente somos como sociedad. Quizás desde ahí la persona se pueda autoeducar. Veo que tienes
varios tatuajes. ¿Qué te motivó a hacértelos y cuántos son? Ay, no me acuerdo. En realidad, cuando yo me fui a estudiar optometría a Bogotá, me llamaba mucho la atención siempre los tatuajes, no sé por qué. Y decidí hacerme el primero porque dije, bueno, pues ese fue un paso importante en mi vida, entonces voy a representarlo de alguna manera. Desde ahí me quedó la idea de que cada momento trascendente en mi vida, que cambia en algún sentido la historia, lo iba a conmemorar, exacto. Y todos tienen relación con algo. Pero ¿cómo así fue que te llamó la atención? ¿Viste a alguien en la calle? No, en realidad es algo bastante normal en culturas antiguas. Entonces, no sé, me pareció interesante eso, homenajear un poco mi propia historia. Qué chévere, qué bacán esa parte. Hace un momento tú mencionaste de que quieres dirigir como un proyecto futuro. Y en la parte de tu trabajo como optometrista, ¿tienes algo a futuro, algún proyecto? Mira, yo la optometría la veo, me van a matar por esto en mi casa, pero yo no la veo como un negocio únicamente. Yo sí creo que la optometría, mi padre me enseñó que ayudar a las personas, no poner lentes, porque la optometría va un poco más allá de los lentes. A ver, es una recompensa importantísima, no para uno, sino para la persona. Entonces yo creo que eso me motivó mucho para estudiar optometría. Entonces la forma en la que yo trabajo, me gusta ayudar mucho a los niños, porque creo que los niños son los que merecen la mayor oportunidad en el mundo. O sea, todos los niños del mundo tienen que tener la oportunidad de educación, y si yo a través de los lentes puedo ayudar a que ellos puedan aprender más, pues esa es mi función en la vida. De ahí para allá, pues además tengo muchos amigos pacientes, actores que son amigos, que ya es otra cosa, ya es la parte normal, comercial de todo trabajo. Pero en el fondo, mi idea siempre va a ser ayudar a las personas que no puedan por sí solas. No sé. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando en la actuación y sueña con tener una carrera exitosa, a la gente que nos está viendo? Ya. Mira, hacer lo que te gusta está bien, es perfecto, es lo más satisfactorio como ser humano. No está bien hacer lo que te gusta por la plata, eso sí, olvídalo. Hacer lo que te gusta lleva muchas más cosas. Si te da plata es perfecto, bienvenidos, pero no. Y hacer lo que te gusta no implica muchísimo trabajo, y si vas a ser actor, tienes que trabajar. La actuación es enorme, hay muchísimas herramientas y hay que prepararse. Pero mientras hagas lo que te gusta, eso poco a poco te va a ir demostrando que tienes una pasión por eso y te lo va a ir confirmando. Y eso hace que el trabajo se vuelva más rico y cada vez aprendes más. Entonces, dicho esto, haz lo que te gusta y haz lo que tu cabeza te guíe. Y no quiere decir que siempre te va a salir bien. Aprender también implica caerse y darse durísimo. Pero eso implica también crecer. Entonces, nada, aguantar, porque el camino es duro, pero hay que aguantar. Y lo más bonito de todo es el camino. El resultado final es otra cosa, pero el camino es lo que uno lo forma. Eso. Hay que trabajar. Aquí en este programa de Yo Pregunto tenemos una pequeña dinámica, se podría decir. Vea eso. Pero es muy, muy pequeñita. Sería, ¿con qué palabra se identifica Alejandro Fajardo? Yo creo que con la solidaridad. A mí me gusta ser solidario. Eso. Me gusta, no sé, hacer sentir bien a las personas, porque es chévere sentirse bien. Así como mencionaste con la optometría, con los niños. Sí, pequeños, con ayudarlos. todo, con todo. O sea, brother, abrirle la puerta a una persona, a una mujer o algo, y le hace sentir bien, es bacán. Increíble, es una sensación maravillosa. Ya, ayudar a las personas a tener un momentito de felicidad en el día es bacanísimo. ¿Me entiendes? Esas boberías, a mí me gustan hacerlas. No son boberías. Yo creo que no. Yo creo que es chévere poder ayudar a las personas, quizás desconectarse un momento de sus problemas y reírse un poco. Muchísimas gracias por haber venido aquí al programa de Yo Pregunto. Alejandro Fajardo, una gran persona, actor increíble en las tablas y en el cine también. Así que no se pueden perder todos sus proyectos a futuro. También los siguientes programas de Yo Pregunto. No se pueden perder nada. Seguir en las redes sociales del instituto, del canal y obviamente tus redes sociales también. Hey, gracias a todos por la invitación y bueno, aquí cuando quieran. Yo repito.